Gracias por haberme invitado a esta pequeña reflexión que vamos a tener sobre el Espíritu Santo, que, como dice Pío XII, es el gran desconocido en la Iglesia. Gran desconocido, porque todo el mundo habla de Dios como Padre, todo el mundo habla y conocemos a Dios como Hijo en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, pero qué poco sabemos del Espíritu Santo, salvo lo anecdótico, tal vez, que es en forma de paloma o que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero que no terminamos de descubrir cuál es la profundidad, la anchura y la grandeza de la afirmación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso quisiera comenzar diciendo que el Espíritu Santo forma parte del misterio de Dios. Yo diría que el misterio de Dios es un idilio trinitario, no sé si valdría la definición. Un idilio, por tanto, es un amor trino y uno al mismo tiempo. Es decir, dentro de Dios no hay sino relaciones de amor. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y fruto del amor del Hijo y del Padre, el Espíritu. Y cada uno de esos amores, o que en teología se llaman procesiones, por tanto, ir de uno al otro, eso que llamamos procesiones, son personas, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos decir que la Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y con eso nos quedaríamos con la afirmación básica del catecismo, pero evidentemente con eso diríamos bastante poco si no comprendiéramos, al menos existencialmente, lo que supone para nosotros la Trinidad. Es decir, la acción de Dios en la historia. Tal vez sea una forma más fácil de comprender que Dios Padre es el que crea y nos sostiene, que Dios Hijo es aquel que nos redime y nos salva, y que el Espíritu Santo es aquel que fundamenta nuestra vida cristiana e inspira de parte de Dios todo lo que de bueno, de noble, de bello y de hermoso realizamos en nuestra vida. Por tanto, nada de lo que nosotros hacemos cada día, nada, queda al margen de un Dios que nos crea y nos sostiene, de un Hijo que nos redime y de un Espíritu Santo que nos santifica. O dicho de otra manera, vivimos envueltos en el misterio del idilio trinitario, donde nosotros también somos además amados, porque no en vano Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, ha entregado por nosotros su vida y nos ha regalado el misterio del Espíritu Santo. Bien, pues esta tercera persona que está un poco ahí como velada, porque claro, cuando hablamos de personas nos gustaría ver rostro, forma externa, cómo es, que poder tocar, pesar, y eso solamente lo podemos hacer de Jesucristo, porque de Dios Padre nada sabemos más que la realidad de su paternidad. Del Espíritu Santo nada sabemos salvo que es a manera o en forma de paloma, pero evidentemente no es una paloma, como dice el Evangelio, es a forma de paloma, porque después aparece también el Espíritu Santo como lenguas de fuego en Pentecostés. Por tanto, son expresiones simbólicas eternas para decirnos el misterio del que estamos hablando, el misterio de Dios. Y por tanto, nosotros para acercarnos al misterio necesitamos símbolos y ritos. Símbolos y ritos. No hay nadie que pueda acercarse al misterio de Dios si no es a través de símbolos y ritos. Los símbolos son realidades, por tanto, reales que nos ponen en contacto con otras realidades, en este caso sobrenaturales. Yo, por ejemplo, la posición del cuerpo en misa. Eso no son símbolos, son ritos, son formas de ser y de estar para nuestra relación comunitaria en medio de la celebración de la asamblea. Pero hay símbolos como pueden ser el pan y el vino, símbolos como puede ser la palabra de Dios en el libro, símbolos como puede ser una cruz, símbolos como puede ser una imagen. Son símbolos que precisamente tienen la posibilidad de acercarnos a una realidad
tangible, yo puedo ver, tocar y medir el símbolo, pero no me puedo quedar en el símbolo, sino que el símbolo me da el salto al misterio. Y así como vemos a la Virgen María en una talla, en una imagen bellísima, nos está hablando de la belleza y de la hermosura de la Virgen María en el cielo. Si yo veo un Cristo crucificado, es un símbolo que me está a mí recordando el misterio de la redención de Cristo en el Calvario. Si yo veo un pan y un poco de vino después de la consagración, ese símbolo me está haciendo recordar o celebrar o hacer memoria de la Eucaristía, de Cristo presente en el pan y de Cristo presente en el vino. Por tanto, el símbolo es lo que me pone a mí en contacto con el misterio, porque yo soy una persona que como tal soy racional, pero también soy corpórea. Soy un animal racional y por tanto como animal necesito ver, tocar, pesar y oír. Como racional pues yo puedo hablar de ideas, pero las ideas tienen que basarse en realidades, ¿no? Bien, pues al hablar del Espíritu Santo tenemos que decir que el Espíritu Santo es Dios. No es algo distinto de Dios, no, es Dios. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios. Por tanto, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, claro, para entenderlo más fácilmente al pueblo cristiano se ha podido decir en muchas ocasiones que no es una verdad completa, pero nos aproxima, en que Dios Padre le toca la misión de crear, Dios Hijo le toca la misión de redimir y a Dios Espíritu Santo le toca la misión de santificar y de inhabitar en el corazón de los creyentes. En el libro de los Efesios, del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios se lee que el Espíritu Santo es el sello que identifica a los hijos de Dios y la garantía de que recibirán la herencia de la vida eterna. Es decir, es la presencia marcante de Dios que atestigua nuestra autenticidad. Nuestra autenticidad como hijos, este es un hijo, y nuestra autenticidad como herederos de la vida eterna. A ti cuando se te dice, ¿usted qué nacionalidad tiene? Española, demuéstremelo, sacamos el carnet de identidad. Soy un español y tengo este carnet de identidad. Esto es lo que atestigua mi identidad española. Yo no, en la identidad española no puedo ir por ahí diciendo yo soy español y ya está. No, atestíguelo. En la vida cristiana, atestíguame que tú eres cristiano. Tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por tanto, es aquella realidad que identifica mi vida. Por tanto, me da veracidad a mi vida. Soy hijo de Dios. Y la garantía de que yo, si soy hijo de Dios, soy heredero con Cristo. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que el Espíritu Santo juega un papel fundamental, porque es un papel que va fundamentalmente a nuestra identidad, a la verdad de lo que somos. Yo soy lo que soy por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que garantiza mi vida. Por lo tanto, diríamos que el Espíritu Santo está en cada uno de los que han recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Por tanto, aquel que dice Pedro en Cesarea de Filipo, cuando dice, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces le dice Jesús, esto no lo dices ni por la carne ni por la sangre, lo dices por la fuerza y la acción del Espíritu en ti. Es la confesión de Cristo. Cuando yo confieso a Cristo no es porque yo valgo, he llegado al resultado de una reflexión o de diríamos, un escalafón de pensamiento para llegar a una conclusión. No. Lo digo porque el Espíritu Santo actúa en mí. Yo digo sin miedo a equivocarme que Jesucristo, el Señor, es mi Salvador y lo digo por el Espíritu Santo.
Y por tanto es aquel que me prepara para ser testigos. Antiguamente en los catecismos se decía soldados de Cristo, ¿no? El tema de la confirmación. Bueno, testigos de Cristo, testigos del Padre por todo el mundo y les confirma que son de Dios. Y por tanto, cuando uno es enviado a una misión, es el Espíritu Santo el que va conmigo en esa misión. Y además nos sorprende que muchas veces el Espíritu Santo ya está cuando nosotros llegamos. Es decir, nos facilita la misión, la labor. Algunas veces ustedes incluso cuando están preparando una convivencia de Emaús, quieren invitar a este o al otro y tienen interés en que venga fulanito de tal. Entonces cuando tú vas a hablar con él, algunas veces te puedes incluso sorprender por la facilidad con lo que te dicen que sí. Digo, fíjate tú, el Espíritu Santo ya está actuando en el corazón de esa persona sin yo haber llegado ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo acompaña nuestra acción, acompaña nuestro camino, pone en nuestros labios palabras de vida, y palabras de vida que es capaz de suscitar en aquel que las escucha, pues una vibración o una emoción nueva, ¿no? Por tanto, nos prepara para ser testigos. Cuando, no sé si ustedes recordarán, cuando en el año 2000 se hizo una visita a todas las casas de la diócesis, llevando un evangelio y un vídeo sobre la vida de Jesucristo. Y entonces habían personas de las parroquias, yo estaba entonces, me parece que era en Finca España, creo que estaba, y me decía la gente de Finca España, dice, ay, pero qué miedo tan grande tenemos, que nos dan un taponazo en la puerta porque nos confunden con los testigos de Jehová. Y entonces digo, ustedes van en el nombre del Señor, y verán ustedes que la bien les va a ir. La gente venía asombrada de la acogida de la gente, asombrada. Pero digo, ustedes se pueden imaginar que tú llegas a tu casa a alguien desconocido, que tú los invitas a pasar, que te hablan de Dios, que te dan un evangelio, que te dan un vídeo y te felicitan porque estamos en el año 2000 del nacimiento de Cristo. ¿Tú crees que eso es normal? Dice, no, eso no es normal. Pues la gente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo acompaña la misión a la que tú te has prestado voluntariamente para ser testigo del Evangelio. Es decir, el Espíritu acompaña nuestro caminar. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de haber dicho lo que dijimos, de haber hecho lo que hemos hecho, de cómo he tenido yo capacidad para decir esto o lo otro? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo acompaña. Digo, es que esto no lo he dicho yo, lo ha dicho el Espíritu. A mí me ha pasado muchas veces que uno está cansado, dice una homilía un poco preparada o desencajada, y entonces tú dices, que mi madre, cómo me salió esto, fatal y tal. Y de repente, al acabar la misa, llega a la sacristía una persona y dice, don Daniel, ¿puedo darle un abrazo? Digo, ¿por qué? Dice, porque lo que usted ha dicho hoy en la homilía, me ha llegado al corazón, que usted no se puede imaginar cuánto. Te tumba toda tu soberbia y todo tu planteamiento de haberlo hecho mejor, haberlo querido hacer mejor. Es que resulta que sonó o la burra de Balaam dijo lo que dijo, y hay gente que le ha sonado a palabra divina, cuando a ti te ha resultado una basura de palabra que has dicho tú. Por tanto, el Espíritu Santo está actuando permanentemente a las personas. Ayuda al creyente a andar siempre en la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ven, ayúdame a yo realizar en mi vida lo que Dios quiere de mí aquí y ahora. Lo que tú quieres de mí aquí y ahora. Y también hay una cosa que me parece muy importante. Nos da esperanza. A mí me sorprendió mucho cuando el Papa Juan Pablo II, en el año 2000, dio aquel documento y puso a la Iglesia en marcha en aquel jubileo, como ahora lo ha hecho el Papa Francisco 25 años después, con aquellas palabras, Duc in altum. Duc in altum, que significa hacia alta mar, navegar hacia las profundidades. ¿Pero quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo, perdonen por la expresión, lo estaba diciendo un viejo de más de 80 años, prácticamente paralítico, que no podía hablar, y nos estaba diciendo Duc in altum. Si eso no es estar anclado en la esperanza, anclado en la esperanza, es decir, pase lo que pase,
suceda lo que suceda, lo más grave o lo más maravilloso, yo estoy anclado en la esperanza. Y estar anclado en la esperanza significa, a mí nadie me va a mover de esta profunda convicción en la que estoy y en la que vivo. Dios es mi Salvador y yo soy testigo de esa salvación para todo aquel que quiera escucharme. Y deja que Dios prepare los corazones para que te escuchen. ¿Vale? Deja que Dios prepare los corazones. El Papa Francisco también nos ha hablado de esperanza, estar anclados en la esperanza. Bueno, pues son personas mayores, personas ya que están como para decir, me voy, como Benedicto XVI, que cuando murió el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo Benedicto XVI, bueno, pues ya termina mi tiempo, yo le pedí al Papa la renuncia, tengo ya 80 años, yo me voy con mi hermano a la bucólica Baviera, a casa de mis padres, con mi hermana, a tocar el piano, a pasear, a ver los animalitos, a disfrutar del clima. Cónclave, Benedicto XVI. Se acabó la vida de Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque tiene que entregar la vida hasta el final, porque el Espíritu Santo lo ha llamado a eso. Y como decía él, y es verdad, a mí no me ha elegido el Espíritu Santo, a mí me ha elegido un cónclave de hombres que por los designios de Dios han puesto mi nombre en su voto. El cardenal Ratzinger, nuevo Papa. Ahora, ya el Espíritu Santo se valdrá para que esa votación de esos cardenales produzca un Papa, si se puede hablar así, que esté a la altura de la voluntad de Dios. Ese es el misterio grande de sabernos guiados por el Espíritu. Hay personas que piensan, por ejemplo, que el Espíritu Santo es solo una energía positiva. Eso que hablan hoy, lo del karma, ¿no? Es decir, una vez estaba yo celebrando misa y se acerca una señora al acabar la misa y dice, ay padre, ¿usted tenía una aureola de luz? Digo, ay, no me asuste, por favor, no me asuste. ¿Tenía una aureola de luz? Aquella señora me veía con una aureola de luz. Eso no es el Espíritu Santo, Eso puede ser que a lo mejor la señora le faltaba un bistec con unas buenas proteínas, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas veces pensamos en el Espíritu Santo como una energía positiva que podemos ver, pesar, medir, pero en realidad es mucho más que eso. El Espíritu Santo es Dios mismo, es su poder en acción, Dios actuante en la vida de las personas. Hay gente que viene, padres cristianos, que vienen amargados, es que yo he educado a mis hijos, en qué he fallado yo, mis hijos no vienen, no responden, no sé cuándo, no sé qué. Dios actúa. No seas Dios, deja que Dios sea Dios. Y por tanto, tú da el testimonio que tienes que dar. Has educado, has afianzado la fe en tus hijos en algunos momentos de la vida. Deja que Dios sea Dios. Y por medio de tu testimonio y del Espíritu va moviendo y cambiando todo. A lo mejor no vas a ver los frutos. Estamos empeñados en ver los frutos. Que a ti no te toca ver los frutos. A mí el Señor no me ha llamado a coger frutos. Me ha llamado a trabajar. Ya está. Me ha llamado a trabajar. Hombre, si el Señor te da la gracia de que encima que trabajas, ve florecer tu trabajo para la causa del Evangelio, bendito sea Dios. Pero a mí el Señor no me llamó para dar fruto. El Señor a mí me llamó para trabajar, no para ver los frutos, ni para gozarme en los frutos. A mí Dios no me pide el éxito. A mí Dios me pide el trabajo. Y hay gente que va por la vida delante con el éxito. Que no, hombre, que no. Que primero para que haya éxito tiene que haber trabajo. El éxito es de Dios. No sé si ustedes recuerdan esa escena del Papa San Juan XXIII, la tiene escrita en el Diario de un Alma,
cuando dice que ha sido elegido papa. Él lo cuenta como si fuera su autobiografía, había sido elegido papa, y entonces en un momento determinado ya se ve en la capilla de los apartamentos pontificios. Y él está allí, en la capilla, en oración, por la noche, en esa noche que fue elegido, y entonces dice que le dijo Juan XXIII al Señor en el sagrario: Señor, te ofrezco el mundo, te ofrezco el universo entero. Ya se sentía papa, pues a lo grande, ¿no? Te ofrezco todo. Y dice que el Papa Juan XXIII, que tenía mucho chiste para contar las cosas, decía, y yo como que escuché una voz que me salía del sagrario y que me decía: no, Juan, eso no es tuyo, eso es mío, ¿qué me vas a ofrecer el mundo? Después dice que lo pensó mejor y dijo: bueno, Señor, pues te ofrezco la iglesia. Eso parecía más lógico, era el Papa. Te ofrezco la iglesia y todas sus necesidades, y te ofrezco, Señor, todos sus éxitos y todo lo que hace. Y dice que volvió a escuchar una voz que decía: que no, Juan, que la iglesia no es tuya, que la iglesia es mía, que me vas a ofrecer la iglesia. Y entonces el hombre se quedó pensando, te cuenta él, ¿no? Y dice: bueno, pues entonces cayó en la cuenta y dijo: bueno, Señor, pues te ofrezco mis pecados. Y entonces dice que escuchó una voz del sagrario que decía: sí, Juan, eso sí es tuyo. Bueno, pues eso. Entonces algunas veces vamos por la vida ofreciéndole a Dios los éxitos. Ay, Señor, mira que traes a no sé cuánto. Ay, mira, Señor, que mi familia. Mira, Señor, que ha sido un éxito este retiro. Mira, tranquilo, deja que Dios sea Dios. Y que Dios trabaje en el corazón de las personas. Dios se ha valido de ti, el Espíritu Santo ha actuado a través de ti. Deja que Dios sea Dios y que eso produzca fruto y fruto abundante. A ti te toca ahora ponerte de rodillas y orar y decir: Señor, que se manifieste el poder de tu acción. El poder de tu acción. Por tanto, cuando el Espíritu Santo se mueve, todo cambia. Su presencia transforma personas y situaciones. Y les puedo asegurar que hay, bueno, cada uno seguro de ustedes puede sacar un ramillete de testimonios donde ha visto el Espíritu Santo cambiar a las personas. Ahora recuerdo, hace muy poco se murió una catequista que yo tenía en una parroquia en la que he estado, donde la muerte de su hijo en un accidente de moto, un chico de 18 años, le gustaban las motos y la velocidad y todo, se estalló contra un coche que venía de frente. Pues la muerte de su hijo, al padre, al marido, lo hundió en la miseria. Y a ella, que no era practicante, la hizo volver a la fe. Y volviendo ella a la fe, trajo a la fe a su marido. Y se han convertido en épocas de esa parroquia en los pilares de la vida de la parroquia, y en testimonios, matrimonios y vida y familia cristiana, etc. Yo me digo a mí mismo, cuando ella me contó este testimonio, yo dije a mí mismo, digo, si supieras que me estás describiendo la acción del Espíritu Santo en tu vida. Y se lo dije, claro. Es decir, cómo el Espíritu Santo, cuando se mueve, actúa en las personas y en las situaciones. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Sagrada Escritura? Vamos a echar una visual, se puede decir rápida, ¿no? Bueno, lo primero que sabemos es que es una persona. Persona, por tanto, diríamos que tiene una identidad propia. Persona, identidad propia. Un papel propio dentro del misterio de la salvación. Persona, ya saben ustedes que viene del griego. Personare era la careta que utilizaba el artista en la representación teatral griega. Personare, a través de la careta suena mi voz, por tanto suena mi identidad. La identidad no soy yo, sino es la careta del personaje que represento, ¿vale? Persona. Después pasó esto de la filosofía, pasó después a la teología, y persona es, podríamos decir ya desde la teología de San Agustín y después la teología del personalismo francés, podríamos decir que hablamos de persona aquel que tiene conciencia de sí mediante el encuentro con un tú. Por tanto, yo soy lo que tú me revelas de mí.
O sea, yo no tengo una conciencia propia de mí, sino en tanto en cuanto entro en relación con los demás. Cuando los demás me revelan el misterio de mí mismo. Les pongo un ejemplo muy fácil. Si ustedes vieron cuando eran pequeños, y también hoy lo pueden ver, el libro de la selva, en el libro de la selva vemos a Molly, el niño que se pierde entre los orangutanes, que cuando está con los orangutanes actúa como un orangután. Cuando está con las personas actúa como una persona. ¿Por qué? Porque los otros me reflejan a mí. Ahí está uno de los aspectos fundamentales del testimonio. El testimonio me está diciendo a mí que ellos al hablar me identifican a mí como un testigo y como un apóstol. Oye, gracias porque lo que has dicho, gracias porque me has ayudado, gracias porque... ¿Qué te están diciendo? Eres un testigo. No puedes ir por ahí con la bandera diciendo soy testigo de Jesucristo. No, es que te lo dicen los demás. No, porque tú eres creyente, no, porque tú eres de la iglesia, no, porque tú tienes una suerte tremenda de creer, estás en un duelo y tienes una suerte tremenda de creer porque tienes esperanza, pero yo no creo. Te está diciendo, eres testigo. Vale, pues el hecho de ser persona es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, me está revelando el misterio de Dios. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, dice Hebreos 3:7. Se puede entristecer, él habla por tanto, se puede entristecer y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. Es decir, si tú eres un sellado, un marcado por el crisma de la salvación, tienes que actuar según el Espíritu, porque de lo contrario entristeces al Espíritu en ti. Tiene voluntad e interés, dice la Escritura. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Cuántas veces decimos, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras? Y algunas veces tiramos la toalla porque decimos, por más que me esfuerzo, por más que lucho, por más que trabajo, esto no sale. Bueno, pues deja que Dios sea Dios. Segundo, además de ser persona, es divino. Esto significa que el Espíritu Santo es Dios, tal como lo son Dios Padre y Dios Hijo, y tiene la misma esencia de Dios. Él es eterno, omnisciente, por tanto lo sabe todo, omnipotente, omnipresente, está presente en todo, y no hay distinción entre los atributos de Dios Padre y de Dios Hijo, solo se diferencian en la forma en que se relacionan entre ellos y en la creación, y cómo nosotros los podemos comprender y entender. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Lo que sucedió con Ananías y Zafira proporciona evidencia clara de la divinidad del Espíritu Santo, cuando intentan engañar al Espíritu Santo. Acuérdense de Ananías y Zafira, cuando vendieron un terreno para poner todos los bienes en común, y después resulta que ellos engañaron a los apóstoles diciendo que si habían vendido el terreno en 100, ellos dijeron que era en 50 para quedarse con 50. Y los apóstoles dijeron que estaban engañando al Espíritu Santo, porque no eran los apóstoles a los que le estaban entregando la ofrenda, sino a Dios para el servicio de la comunidad, y cayeron liquidados, Ananías y Zafira, por el engaño al Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo en su corazón y por consiguiente mintieron a Dios. Creador junto a Dios Padre, estuvo y obró durante la creación del mundo. Dice Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba, siempre aparece la imagen de una especie de ave, ¿no? Aleteaba sobre el caos. Creador junto con Dios Padre. Intercesor de sus hijos. Como Dios, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, gemidos inenarrables, para que todos los creyentes vivan conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está ahí, gimiendo por amor a nosotros, para que nosotros actuemos conforme a lo que somos, a hijos de Dios. Estar a la altura del don y de la gracia que se nos ha dado en el sacramento del bautismo. Es soberano y es más que una fuerza o poder.
Porque el Espíritu Santo no es solo una fuerza o expresión del poder de Dios, sino que es un ser divino y por tanto es una persona poderosa y soberana que actúa en conformidad con el Padre y el Hijo, operando, completando, llenando y dando vida a los que reciben la nueva vida en Cristo. Por tanto, el Espíritu Santo está ahí, actuando en nuestros corazones. Cuando yo era seminarista y fui a predicar una vez la campaña vocacional a la parroquia de Santiago Apóstol, el párroco que estaba allí entonces, que era don Alfredo Castilla, hoy está de misionero en Chiloé, en el sur de Chile, donde hay más de 300 islas, una diócesis, está ya casi abajo en la Antártida, pues me dijo: Daniel, desde que yo estoy rezando todos los días la oración al Espíritu Santo, mi acción pastoral es nueva, porque lo hago presente en mi vida y me encomiendo a Él. Y desde entonces yo estoy rezando todos los días esta oración al Espíritu Santo, que ahora al final se las entregaré para que la tengan cada uno, que es la oración al Espíritu Santo de la liturgia de las horas, la oración oficial de la Iglesia, que rezan toda la Iglesia, comunidades religiosas, etcétera, al Espíritu Santo. Bien, por tanto, Dios a través de su Espíritu opera, inspiró la escritura de la Biblia y nos ayuda a entenderla. Testifica acerca de Jesucristo. ¿Cuántas veces leyendo la Biblia te das cuenta de un matiz, de un aspecto nuevo? Yo le decía hoy a la gente mía en Tejina, al acabar la misa, pues pusimos en la comunión, y lo hicimos adrede, una canción que es: Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Y bueno, mientras estábamos comulgando, cantábamos esa canción y después yo guardé un rato de silencio y me levanté y le dije, no se levante. Esta canción que hemos escuchado, inmediatamente ustedes habrán dicho que esto es para la Virgen. No, esto no es para la Virgen, esto es para ti y para mí. Porque tú eres hija de Sión. Hija de Sión, eres un hijo de Jerusalén. Alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Lo mismo que la Escritura dice de María, lo mismo la Escritura lo dice de ti, del misterio que se opera en ti. Si tú vives en gracia, el Espíritu Santo está en ti. Por tanto, la gloria de Dios, diríamos, reverbera en ti. Donde quiera que estés, la gloria de Dios se manifiesta a los demás por tu encuentro. Ay, pero es que yo no la veo ni la puedo tocar. Si eso no es lo de menos. Es que Dios está comunicando y manifestando a través de tu palabra, de tu testimonio, de tu servicio, de tu encuentro, de tu simpatía, de tu regalo a los demás. Es que vivir en el misterio de un Dios que nos envuelve, que nos abraza. Por tanto, inspiró la Sagrada Escritura, nos ayuda a entenderla, testifica acerca de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo en medio de nosotros. ¿Cuántas veces nos aparecen las dudas? Espíritu, ayúdame a entender y superar esta duda que tengo. Jesús le dice en un momento determinado, donde Jesús experimentó el mayor fracaso de su vida apostólica en Galilea, que lo recoge el capítulo 6 de San Juan. Jesús ha multiplicado los panes y los peces, han comido un montón de gente, todos estaban estupendos y contentos con la comida. Y les comienza a hablar Jesús: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces imagínense a aquella pobre gente de Galilea escuchando, después de haber comido y haber hecho aquel milagro prodigioso, escuchando ahora que Él es alimento para ellos, que es comida, que es... Y empezaron a marcharse. Digo, esto ya... barriguita llena, corazón contento, nos vamos porque esto se puede complicar. Esto se puede complicar. Aquello fue un fracaso para Jesús. De tal manera que se vuelven los apóstoles cuando se fueron todos y les dijo: ¿y vosotros también queréis marcharos? Y es cuando Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, ahí está el Espíritu Santo testificando a través de las palabras de Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no le pasó solamente a los apóstoles y hasta a gente que le estaba escuchando. Poco más tarde, cuando ya Jesús no está entre nosotros,
El gobernador de Bitinia se conserva, que son los testimonios extrabíblicos de la existencia de Jesús. El gobernador de Bitinia le escribe al emperador una carta diciendo: ¿qué hago con esta secta judía a la que se llaman cristianos, que se reúnen los domingos al amanecer, el día primero de la semana al amanecer, para comer carne humana? O sea, el gobernador de Bitinia estaba diciendo: los cristianos se están reuniendo al amanecer, la misa, acuérdense que antes era al amanecer por la mañana, para comer carne humana, para comer, le sonaba a él, el cuerpo de Cristo, el pan partido y la sangre derramada. O sea, fíjense cómo el Espíritu testifica, incluso a través de la boca de los paganos. Se reúnen para comer carne humana. Y no estaban mintiendo. Lo que pasa es que no sabía lo que estaba diciendo. El Espíritu además ama y actúa como vínculo de amor. ¿Quién nos une? Somos tan distintos, tan diferentes, y nos amamos. Es que, dice el apóstol Pablo, ¿la mano le puede decir a la cabeza no me interesa? ¿El dedo gordo le puede decir al dedo gordo de la mano, del pie, y la mano le puede decir no me interesa? Cuando un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. ¿Sí o no? Tengo un uñero en la uña del pie y estoy mal, todo el cuerpo estoy mal, estoy hasta erizado. Me duele la cabeza. El pie no dice no me interesa la cabeza. No. ¿Quién nos une? ¿Quién hace de nosotros esa argamasa de comunión? El Espíritu Santo. Tan distintos y tan diferentes. A mí me gustará más mi obispo o no, lo digo porque ahora mismo no tenemos obispo, pero me gustará más mi obispo o no, pero ¿quién me une a él? Entonces, fíjense que el Espíritu Santo lo que hace es que por encima de nuestros intereses personales, que siempre los tenemos, por encima de nuestros intereses personales, hay una sola estrategia: unidos en la cabeza con Cristo. Me gustarás tú más o menos, aquella más o menos, pero formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y esa es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por supuesto el Espíritu Santo es un don, es un regalo que nos ha dado el Padre y el Hijo. Él es la presencia de Dios entre su pueblo. El Espíritu Santo une a los cristianos con Dios y con los demás hermanos. El mismo Espíritu que une a Dios Padre y Dios Hijo, haciéndolos uno, también une a los cristianos haciéndolos un solo pueblo y una sola iglesia. A mí me gusta mucho la imagen que utiliza el Apocalipsis, porque dice el Apocalipsis que cuando yo voy caminando hacia el Padre, en un primer momento me da la impresión que camino solo, y de repente me doy cuenta que hay una nube de testigos que caminan en la misma dirección de marcha. Ah, mira, camino yo, sí, pero camina aquel, y aquel, y aquel, y aquel. Y de repente me doy cuenta que somos muchos más de lo que yo pensaba. Es ese sentido de pueblo. A mí me parece que hay un defecto muy grande en la iglesia hoy, porque carecemos de concepto de pueblo. Mi parroquia, mi comunidad, mi grupo. Pero dice el Concilio Vaticano II que la iglesia es pueblo de Dios. ¿Quién nos da ese sentido de unidad, de ser pueblo, de estar por encima de cualquier otra realidad humana? Esa realidad nos la da el Espíritu Santo. Yo soy pueblo de Dios, pertenezco al pueblo de Dios, me siento honrado de ser pueblo de Dios. Es mi familia, es mi realidad a la que pertenezco, a la que vivo. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo a los creyentes? ¿Cuánto tengo tiempo? Porque yo puedo hablar de que se entusiasma uno, ¿sabes? 15 minutitos más. Bueno, pues, ¿cómo ayuda el Espíritu Santo a los creyentes? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues nos consuela y nos enseña, eso en primer lugar. A mí me parece que el consuelo es muy importante, Consolad a mi pueblo, dice el Señor. La gente está muy, muy dura y muy difícil
en la vida en la que está, en los momentos en los que vive. Hay que consolar, aprender a consolar. Y consolar es ser capaz de ponerme en el lugar del otro, comprenderlo y vivir su división interna. Me parece que es el mayor consuelo. Te comprendo, te entiendo. Vamos a caminar juntos, sinodalidad. ¿Por qué? Porque hay gente que en la vida cristiana están a 100 y otros que van a 10 por hora, y el de 100 dice, lo dejo, no, vamos para atrás. Vamos para atrás. Hay que acompañar, hay que ayudar, aunque lleguemos más tarde. Los crucificistas cristianos decían que o nos salvamos en racimo o no nos salvamos. Por tanto, la pregunta es, ¿a quiénes llevas sobre tus hombros? ¿A quién cargas? ¿Quién depende de ti para caminar en cristiano? Pues adelante, aunque te sea más costoso. Es más fácil ir solo los primeros, como les gusta mucho ir. Yo he hecho varias veces el Camino de Santiago con mi familia y siempre a mis sobrinos les digo lo mismo. Digo, ¿pero qué haces tú delante solo? Si caminar juntos es lo mejor que nos puede pasar. Pero claro, chicos jóvenes, para demostrar que, ya llegué. Es decir, que primero nos consuela. El consuelo de ponernos en la piel del otro, de sufrir con el otro, de animar al otro, de servir y ayudar a los otros. Y por tanto también nos enseña. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en la vida metemos la pata. Son muchos los problemas y dificultades que enfrentamos en la vida, pero el Espíritu Santo nos fortalece, nos orienta para que logremos perseverar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Ya es bastante desgracia para mucha gente no encontrar sentido a su vida, para que tú encima lo machaques más, para que viva perdido en medio de la confusión reinante. Ponte al lado, camina con él y muéstrale la alegría de tu conversión y de saberte orientado en la vida. Porque la vida, en la Biblia, se camina. No es un camino, se camina. Y por tanto el camino es Cristo. Y fíjense que los evangelios todos están planteados. Jesús camino de Jerusalén. Empieza por Galilea, la vida pública, está en Galilea, comienza a caminar hacia Jerusalén. Subir a Jerusalén es subir a la cruz, es ida y vuelta en la vida pública hasta que llega definitivamente el momento de la entrega de la vida. La vida en la Biblia se camina. Por tanto, consolar y enseñar en el camino que nos corresponde con los demás. También nos confirma que somos hijos de Dios, dándonos una nueva identidad firme y eterna. Yo creo que además el Espíritu Santo, fíjense, nos trae la convicción de pecado. La convicción de pecado, lo que es pecado, y pone el deseo de ver verdadera justicia, verdadera santidad. Hay muchas personas conscientes de las necesidades e injusticias que existen en el mundo. Saben además que algo falla. Al buscar genuinamente a Dios, el Espíritu Santo les ayuda a entender que Dios puede transformar sus vidas y su entorno. Con Él, contigo, los demás pueden llegar a ser parte de la solución. Entonces, desvelarse el misterio de Dios o el plan de Dios. Señor, muéstrame tu rostro, hazme que descubra cuál es tu camino. Ahí el Espíritu Santo nos está abriendo camino. A lo mejor no es por donde yo pensaba, es por otro lado, pero sigue siendo igualmente válido. Fíjate, yo quería llegar allí, pero el Espíritu Santo me llevó por allí, para llegar al mismo sitio. Guía a los hijos de Dios en la verdad. El diablo es el padre de la mentira, y hay mucha gente que le encanta pactar con la mentira, y por tanto pactar con el diablo. Pero Jesús es la verdad. Su mensaje nos libera de las ataduras del pecado y de las mentiras del diablo. Fíjense, suele suceder que en los ambientes
profundamente religioso hay más mentira, porque queremos disimular que no estamos a la altura del don y de la gracia que hemos recibido. Entonces parece que hay como hipocresía, ¿no? Porque tengo que demostrar que estoy en 50, pero estoy en 10. Entonces, ¿qué hago? ¿Miento? No mientas. Di que vas renqueando, pero vas renqueando. Al final puede ser una cojera victoriosa. Vas cojeando, pero llegas a la meta. Pero vas cojeando. Pero es cojera victoriosa. Al final llega. ¿Qué más? ¿Qué importa? ¿Llegar el primero? No. Lo que importa es llegar. Bueno, pues algunas veces pactamos con la mentira. Y cuando pactas con la mentira, el diablo lo primero que hace es: guarda secreto de esto. Lleva doble vida. Mentira, eso es mentira. Andando en la verdad del Señor, nuestra vida adquiere un propósito más claro. Unidos a Él construimos un mundo mejor. Por tanto, dar juego al Espíritu en nuestra vida es andar en la verdad, vivir en la verdad. Y además el Espíritu Santo testifica sobre lo que Dios hace. Son muchas las obras de Dios a nuestro favor, muchas. Uno empieza a pensar lo que Dios ha hecho por ti. Yo tengo que confesar, y me gusta hacerlo siempre públicamente, que siempre me he sentido, y es una certeza que tengo, cuidado por Dios, sin merecerlo. Yo no sé por qué, pero digo: Dios mío, ¿cómo me cuida? Gente a la que conozco, compañeros míos, que han fracasado en tantas y tantas cosas, y digo: fíjate tú, y yo no puedo decir que Dios me ha maltratado, no lo puedo decir. Ni puedo quejarme de Dios, ni bueno, este Dios que, como Job, ¿no?, que se queja tanto. Job, ¿por qué? Pues porque no le hace caso a Dios. Y entonces, claro, cuando tú te das cuenta que Dios te trata así, te cuida así, pues Dios, el Espíritu Santo está testificando en ti lo que Dios hace. Y fíjense, contemplar la vida como historia de salvación, tu vida personal, te hace mucho bien. Tú empiezas a pensar: bueno, ¿dónde he visto yo realmente a Dios actuante en mi vida? Ahí el Espíritu Santo te va orientando. La familia que has tenido, los padres, los estudios que has hecho, los trabajos que has tenido, la mujer que has conocido, los hijos que tienes. Bueno, tú empiezas a contar y te falta tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en ti y ha permitido. Que ha habido cosas negativas también, pero incluso dale la vuelta, porque esas cosas negativas muchas veces te has aprovechado de ellas, o Dios se ha aprovechado, o el Espíritu, para hacer que te corrijas o que te enmiendes. Entonces debemos hablar de todas esas cosas, de todo lo que el Señor ha hecho en mí, pero a veces no sabemos cómo empezar. Por eso el Espíritu Santo nos capacita para que llevemos su mensaje con valor a donde quiera que estemos. Yo mentiría si dijera que Dios me ha maltratado. Al contrario, me siento amado, querido y protegido por Dios. Y eso que recuerdo que una de las primeras actividades que hice como sacerdote fue que me llamaron las monjas de Belemitas, de Vilaflor, a que les diera un retiro. Y yo estaba contentísimo con mi coche nuevo que me había regalado mi padre, que era un Mazda chiquitito por la ordenación. Y bajando por la carretera de Vilaflor, un tuerto que iba con un niño en los brazos para que se durmiera, el niño en el volante, el niño dio un volantazo, me dio un taponazo que me destrozó el coche y no me mató de milagro. Y yo le dije al hombre: pero yo no sabía, ya me quedé, y yo decía: pero Dios mío, he venido a dar un retiro a unas monjas, he venido a servirte y mira cómo me trata. Bueno, pues de esa vez hasta hoy puedo decir que Dios me ha tratado perfectamente, porque incluso en aquello que fue malo me preservó la vida. En fin, por eso el Espíritu Santo nos capacita para que llevemos su mensaje con valor donde quiera que estemos, con valor. Y con sus dones nos capacita para contribuir al crecimiento de la Iglesia. Yo una vez estaba en clase en la universidad, pues imagínense, 100 y pico chicos y chicas en la clase, estaba dando didáctica de las ciencias sociales, y no sé por qué salió el tema, que yo en un momento determinado, eran las 8:30 de la mañana, la clase había comenzado a las 8, eran las 8:30 de la mañana, y le dije a un muchacho, digo: oye Francisco, ¿quién garantiza tu vida? Y me dice: profe,
Son las 8:30 de la mañana. No hemos desayunado. ¿Qué pregunta es esa? ¿Quién garantiza tu vida? Bueno, pues eso hay que decirlo con valentía. Yo delante de aquellos 100 y pico muchachos, ellos saben que soy cura, por supuesto, y les digo, pues mire, lo siento muchísimo, pero a mí la vida me la garantiza Dios. Tú puedes decir que la vida te la garantiza el cuidado climático, tú puedes decir que tu vida la garantiza no sé qué, no sé cuánto, que cada uno se lo invente. Para mí, mi vida la garantiza Dios, porque yo sé porque yo no sé ni siquiera si esta noche voy a estar vivo. ¿Me la garantiza Dios? Pues eso hay que hacerlo con toda claridad, un testimonio claro, firme. ¿Quién garantiza tu vida? ¿Quién explica tu existencia? Sí, yo puedo decir que hay ahí una fecundación entre un hombre y una mujer. Sí, muy bien, de acuerdo, ¿y qué? Pero eso explica el porqué y el para qué de tu vida, ¿no? Explica dónde viene, que fue una fecundación de un óvulo, muy bien, y que estás aquí y es un don inmenso que Dios te da, el vivir, y que tus padres te han ofrecido a través como instrumentos de Dios. Pero el problema no está resuelto. El problema que tú vivas no está resuelto. El problema estaría resuelto si tú dijeras que sabes cuál es el porqué y el para qué de tu vida. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? ¿Lo vives como experiencia íntima y profunda? No. Bueno, pues a trabajar. Y con sus dones, el Espíritu Santo nos capacita para contribuir al crecimiento de la Iglesia. Cada hijo de Dios tiene por lo menos un don y debe usarlo para bendecir a la Iglesia. ¿Qué dones tiene? Ponlos al servicio de los demás. Es que los dones no son para ti, los carismas no son para ti, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones nos dan un propósito, que eres un buen organizador, que sabes tocar un instrumento, que sabes hablar, que das un testimonio fantástico de tu vida. Es decir, con todos esos carismas y esos dones logramos impactar a la sociedad en la que vivimos, contribuyendo al crecimiento del pueblo de Dios. A ver si no es un don los retiros de Maús, es un don para la iglesia, es un don para la diócesis, es un don para las parroquias, es un don, pues, a seguir trabajando y fortificando ese don para el bien de tanta y tanta gente que lo necesita. Y que incluso tú puedes decir que es un auténtico milagro. Que haya venido fulano de tal al retiro es un milagro. Bueno, pues mira cómo el Espíritu Santo actúa. Lo has rezado, lo has pedido. Que yo haya venido a esto, un milagro. Un milagro. Ya lo estoy enganchado. Y la gente, mi familia se ríe y me dice, uy, desde que hizo una cosa allí en el seminario, está desconocido. Como decía mi madre, dice, cada vez que tu padre va al cursillo de cristiandad, viene transformado. Digo, bueno, pues bendito sea Dios, porque mi padre era del cursillo de cristiandad. En fin, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos vivir desde dentro los propósitos de Dios. Y después solamente enumerarlo y termino en estos 5 minutos, y es que el Espíritu Santo nos regala 7 dones. El don de ciencia es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento de Dios, la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Señor, ilumina mi vida. Don de ciencia, don de consejo, saber decir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario una palabra oportuna para expresar cuál es la voluntad de Dios. Piensa por un momento que tal vez tú seas la única página del Evangelio que mucha gente lea. ¿Te gusta eso? Es decir, que haya gente que jamás ha abierto la Biblia, jamás ha abierto el Evangelio, jamás ha leído nada del Evangelio, y lo único que sabe del Evangelio es tu persona. Porque tú eres una página de Evangelio que la gente lee. Pues eso es el don del consejo, la palabra oportuna, la expresión indicada. El don de fortaleza es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda a la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. Yo esto lo he visto un montón de veces en la familia. ¿Cuántas veces te encuentras con que la madre ha cuidado a su madre encamada durante no sé cuántos años? Y esta madre tiene una hija que ha ido creciendo en ese ámbito de cuidados
de la familia y ella ha cuidado a su madre y a una tía soltera. Y se enferma ella y la cuida a su hija. Digo, esto es un don de fortaleza impresionante. Esto no se explica porque cualquier día a jugar. Yo ya estaba bien de haber cuidado a mi padre, a mi madre, no sé cuánto, para ahora... Don de fortaleza nos concede la fuerza para enfrentarnos a dificultades familiares, económicas, a dificultades con los hijos, con la salud. El don de inteligencia es el Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación. La inteligencia no es saber mucho, sino contemplar el misterio de Dios, acercarme a Dios. O el don de piedad, el corazón cristiano, que no debe ser ni frío ni indiferente, es el calor de la fe, el cumplimiento del bien, el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en las almas, o el don de sabiduría, que es concedido por el Espíritu Santo, que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Cuando un niño se admira ante algo maravilloso, casi mágico. Me decía una niña de 4 años el otro día, dice, yo le dije ya a mi padre que así como él llama a los Reyes Magos para decirle que me traigan los regalos, que llame al ángel de la guarda para que yo no tenga pesadillas por la noche. Pero fíjense qué interesante esto, es decir, es el don de sabiduría, de saber, una niña pequeñita, apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Dios para un niño es magia. Para nosotros Dios es un Padre cierto que me espera y que me acompaña. O el don de temor, que es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo que debemos, lo que tenemos es misericordia divina. El temor no es tenerle miedo a Dios. El temor es darme cuenta de que todo lo que tengo es don, es regalo, todo es gracia. Por tanto, que la gracia sea agraciada en ti, que no sea desgraciada en ti. Que Dios te dé su gracia y que tú la maltrates o la desprecies o la despidas de tu corazón por el pecado. Y los frutos del Espíritu Santo, bueno, pues estos son muchos. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, es una palabra antigua, pero que a mí me encanta, longanimidad. Es un corazón longánime. ¿Qué es un corazón longánime? Lo hemos traducido y es un poco más pobre la palabra cuando hablamos de empatía. La longanimidad es ponerme en el lugar del otro, es acompañar al otro, quererlo, es compartir su suerte, la mansedumbre, la bondad, la fe, la modestia, la continencia, la castidad. Son todos dones del Espíritu Santo, pero en fin, no nos da tiempo de más. Así que yo solamente les invito y les animo, ahora les voy a repartir esta oración del Espíritu Santo, les invito y les animo a poner el Espíritu Santo en la almohada cada noche y decirle, ven Espíritu Santo, llena el corazón, llena mi corazón para que pueda ser testigo de tu amor. Nada más.